y la presentación también de Walter Docetas, de quiénes son. Adelante, por favor. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Hoy tengo el gusto de presentarles a Walter Docetas, cofundador de Shaymanops, uno de nuestros partners para la parte de proyectos de DevSecOps y todo lo que tiene que ver ahí también con la parte de microservicios y con su servidor José Ramón Valdés como jefe de ingeniería en Solid. Hoy les vamos a estar impartiendo este conocimiento. Como veíamos en el tema del webinar, va a ser enfocado a cómo los microservicios pueden ayudarnos en toda esta parte de la transformación digital y cómo hoy en día pues podemos acoplarnos a los requerimientos que se tienen en toda la parte de desarrollo de sistemas basados en arquitecturas de microservicios. Los contenidos y el enfoque del material que vamos a estar eh, viendo el día de hoy está dividido en cuatro pilares, ¿no? Vamos a estar platicando de los principales retos de una transformación de sistemas heredados o legados hacia una arquitectura de microservicios, ¿no? Vamos a estar platicando de los pilares en los cuales se centran pues, esos retos. Y después entraremos a la parte de las buenas prácticas para una transformación de éxito, ¿no? Las consideraciones, eh, cómo debemos de llevar los conocimientos de los equipos de TI y tecnología para poder alcanzar el éxito en una transformación de este índole. Eh, También la parte de todo lo que son experiencias, ¿no? Y ejemplos de transformación, ¿no? Derivado del primer módulo, ¿no? Los principales retos de la transformación de sistemas, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esos retos, ¿no? Los desafíos se van a centrar en estos pilares, ¿no? Vamos a estar hablando de desafíos técnicos, desafíos organizacionales y desafíos operacionales, ¿no? En la parte de lo que son la transformación, ¿no? Y de lo que esta nueva arquitectura basada en microservicios va a representar uno de los grandes challenges, es pasar, pues, esa concepción de bases de datos, ¿no? Una arquitectura centralizada, ¿no? Y poder diseñar comunicaciones eficientes basándonos en una eh, subdivisión holística de los datos, ¿no? Que sea integral, que sea con una comunicación efectiva, pero que nos quiten el tema de tener una base de datos centralizada, ¿no? Poderla subdividir en varias estaciones de datos y obviamente pues respetar toda la parte de lo que es eh, pues las leyes de negocio, la lógica de negocio y mantener esa sinergia que se tenía en un sistema de tipo monolítico, ¿no? Y en la parte de las organizaciones, en la parte de los desafíos organizacionales, pues derivado de esta nueva arquitectura y de los diferentes ámbitos tecnológicos que implica, ¿no? Un cambio, pues nos vamos a estar enfrentando a tener que capacitar a nuestros propios equipos de diseño, nuestros propios diseño y aplicación de arquitectura, nuestros propios equipos de seguridad y la parte también de los equipos de desarrollo de software para poder adoptar de forma integral dentro de todo su flujo de trabajo, pues lo que es los microservicios, ¿no? Y obviamente derivado del conocimiento y del impulso que la organización ha tenido a través de los años, pues esto va a significar pues algunos retos, ¿no? Y que en su momento y en etapas primarias también puede eh, encontrarse una resistencia a este tipo de cambios, ¿no? Y en lo que es en la parte de operaciones, una concepción bastante importante de cuando hagamos toda esta migración paulatina hacia lo que es arquitecturas de microservicios,
pues va a ser muy, muy importante, ¿no? La parte de monitorear la arquitectura, de entender cómo los múltiples servicios que van a estar involucrados en una arquitectura de este tipo deben de escalar, ¿no? Y cómo estas prácticas se pueden alcanzar a través de metodologías y filosofías como lo que es DevOps y hacer una integración de pipelines regidos, ¿no? En todo lo que es CI/CD. Muy bien. De los retos técnicos de los que seguramente nos vamos a estar afrontando, ¿no? Durante toda una transformación de esta índole, pues tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? La parte de migración y consistencia de datos, ¿no? Lo que platicábamos, pasar de bases de datos monolíticas, ¿no? Una arquitectura de datos central a una arquitectura de datos distribuida, ¿no? Pero en donde tenemos que seguir asegurando esa integridad. Y el ejemplo, uno de los ejemplos prácticos, ¿no? Es migrar los registros de pacientes de un sistema de salud, ¿no? Cómo nosotros podemos hacer la distribución, ¿no? De toda esta información que tenemos centralizado en un core y poderlo poner a disposición de los diferentes sistemas que van a estar interactuando con estos datos y obviamente teniendo en cuenta toda la parte de seguridad transaccional, la parte de encriptación de datos estáticos, la encriptación de datos al vuelo, ¿no? Entonces, todo esto va a llevar una gran responsabilidad, ¿no? Y tiene que llevarse a cabo con metodologías, ¿no? También nos vamos a encontrar con la descomposición de servicios, ¿no? Eh, Derivado de las arquitecturas que en su momento y hace varios años se empezaban a construir en las organizaciones, pues vamos a terminar con una arquitectura central, ¿no? Que va a tener toda la lógica de negocio en la parte de, eh, de tener pues acoplado, ¿no? Una lógica de negocio que puede significar un challenge para la parte de descomposición de servicios, en donde pues ahí vamos a estar hablando de arquitecturas SOAS, ¿no? Donde tengamos un bus de comunicación y seamos flexibles para la transacción e intercomunicación de sistemas, ¿no? Y un ejemplo claro de esto puede ser separar los módulos de ventas y inventario de un CRM, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estos sistemas interactúen de forma holística, sin embargo, tengan su independencia a nivel arquitectónica y tecnológica? La parte de comunicación entre servicios, ¿no? Una vez que los descomponemos, ¿cómo armamos, ¿no? Un sistema de bus de intercomunicación, ¿no? APIs eficientes, ¿no? Y poder manejar esas versiones, ¿no? Diferentes versiones de APIs y toda la parte de hacer diferentes tipos de acoplaciones para poder interconectar todo, ¿no? ¿Cómo podemos sincronizar pedidos entre servicios de logística y la parte de venta? Eso también va a ser parte importante de la transformación. Pruebas distribuidas, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar toda la parte o segregar y hacer todo este término del shift left de seguridad, donde vamos a integrar pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de tipo end-to-end que nos permitan, ¿no? En la parte del desarrollo de ir evolucionando sus sistemas, tener un control bastante claro del comportamiento que van a tener pues en su universo de producción. Y un ejemplo de esto puede ser probar las interacciones entre los servicios de pago y el catálogo, ¿no? Y sobre todo, como también la parte de seguridad, ¿no? Proteger las comunicaciones y los APIs en toda una arquitectura distribuida, ¿no? Eso va a ser también parte del challenge en el cual nosotros, pues, derivado de una transformación de arquitecturas monolíticas hacia microservicios, pues nos vamos a estar en. Bien, ahí, José Ramón, primero agradecer a Soldic por la invitación. Espero no aburrir con la charla y van a ver si querés avanzar el siguiente slide. Y van a ver que empezamos hablando de cultura organizacional y cualquiera me podría pensar desde su oficina o desde su casa. José Ramón me habla de microservicios y de tecnología.
Y viene Walter y me habla de cultura. ¿Y qué tendrá que ver? ¿Y por qué es importante esto y hablar de cultura? Porque vamos a hablar de metodologías DevOps, que es la base de cómo transformarnos y cómo explotar todos nuestros equipos tecnológicos para utilizar microservicios y todas sus capacidades. Entonces, partiendo desde cómo es la cultura de la organización en donde trabajo, cómo se genera la información, cómo son los hilos de información, que están muy relacionados a lo que es la transformación digital, empezamos entendiendo, y a mí me gusta siempre desmitificar las palabras, ¿no? Digo, en el mundo de sistemas todos vienen con un montón de palabras complejas y a nosotros los tecnólogos no, o a mí en mi caso me gusta como, vamos a quitarle los mitos, ¿no? Y a mí me gusta hablar del alma de las compañías, como esas reglas que están en el aire de cómo nos relacionamos entre áreas y demás, que termina siendo esa cultura, cómo reaccionan nuestros equipos de toda la compañía, fuera de sistemas también, ante eventos externos, cómo es su dinámica, cómo evoluciona y demás, y está relacionado con la forma de trabajar y cómo vamos a explotar nuestra arquitectura y cómo vamos a transformarnos a ir una arquitectura, una metodología DevOps para terminar teniendo nuestros microservicios. Vamos a hablar de escalado de servicios, de la parte bien tech, pero la idea es empezar hablando de cómo tenemos que cambiar nuestra compañía, en realidad nuestras cabezas, porque las compañías son personas por el momento. Por favor, José Ra, si podés pasar al siguiente y van a encontrar un montón de conceptos que cualquiera que los ve dice, pero me estás hablando de conceptos básicos. Sí, porque la metodología DevOps se basa en conceptos básicos que en realidad muy pocas compañías las aplican. Entonces, empezamos hablando de comunicación abierta. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero que mis equipos de sistemas, de tecnología, de software, de desarrollo, eh, y mi equipo de negocio trabajen en equipo. Y ahí empieza el cambio cultural que plantea esta metodología para después sí explotar estas capacidades de, de los microservicios, ¿no? Entonces, me voy a centrar en el producto, dejo de tener, y vamos a hablar de las problemáticas típicas en las organizaciones en Latinoamérica, que pasa en casi todos los países, diría, las mismas problemáticas. Vamos a centrarnos en el producto y en el objetivo del negocio. Y acá hay algo muy interesante para los que nos estén escuchando y trabajen en los equipos de sistemas, sea el rol que tengan, en donde a veces el mismo mercado nos puso en un lugar que creemos que somos el producto de la compañía, porque somos 500 personas en operaciones y demás, y no. El modelo de negocio es lo que genera la compañía y todos tenemos como equipo de sistemas, somos un equipo de apoyo a esa arquitectura, ¿no? ¿Y qué nos trae la metodología DevOps? Empezar a cambiar los incentivos y las responsabilidades. Entonces, ya no es que el equipo de sistemas cree un software y el equipo de ventas venda, sino que tengamos un producto online disponible y vendible para nuestros clientes y cambia hacia la interna el foco. Entonces, mi equipo no va a estar totalmente separado entre sistemas por un lado, negocio, y adentro de sistemas tengo el equipo de operaciones y el equipo de software. El objetivo de ese equipo, involucrados negocio, tecnología, software, calidad y todos los equipos dependiendo la amplitud y el tamaño de la compañía, es que ese producto esté online. Y hacia ahí va a ir esta metodología, a que lo principal es mi producto y todo lo demás se va a alinear a través de ese producto. Si yo hablo con mis líderes y le digo a los líderes, bueno, José Ramón, tu objetivo es que el software esté disponible. Y voy al negocio y le digo, vende, y no hay una alineación entre todo eso, empiezo a romper esta cultura o a no adoptarla. Y lo que pretende esta cultura es que nos orientemos a producto con ingeniería, con comunicación entre áreas y demás, y que sí, como les comentaba antes, de nada sirve decir, bueno, ahora trabajamos con metodologías DevOps, y cuando vamos a la compañía, en realidad no. Tienen un equipo, un área que le pusieron de nombre Ingeniería DevOps, pusimos 3 o 4 personas ahí adentro de ese equipo, y no termina generando el valor o el impacto que tiene que tener. José Ras, te pido que avancemos a la siguiente. Ahí va, perfecto. Y lo que van a ver, la famosa pared de la confusión, qué es lo que pasaba y que sigue pasando lamentablemente en casi todos los países de Latinoamérica. ¿Y qué nos pasa? Nuestros equipos de ingeniería, nuestro equipo de operaciones y el equipo de software no hace más que pelear entre sí de quién es la responsabilidad. Entonces empezamos con IT no operó bien los sistemas. Y el equipo de IT dice no, porque hay un bug en el servicio tal. Bueno, ¿y quién se perjudica entre todo esto? Nuestra compañía directamente, el negocio directamente. Entonces, ¿qué pasa si
cambiás esa relación, como les comentaba, y empiezo a tener un owner, que es el owner de ese producto, de ese negocio, y el equipo, esa célula de equipo tecnológico está alineada atrás de esa persona, de ese líder, de ese responsable, de ese gerente. No importa el tamaño de la compañía. Empiezo a romper esto, que es lo que me perjudica directamente a mi negocio, que es esta pared de la confusión, que hace que mis equipos no produzcan lo que tienen que producir. Entonces, ¿se cumple? A mí me gusta traer esta pregunta. ¿Se cumplen los tiempos? No. El equipo se la pasa peleando a la interna quién tiene la culpa de las cosas y no terminamos desplegando nada en producción y mi versión 3 del software, que la quería disponible hace un mes, sigue en el laboratorio. Entonces, ese es el enfoque que tenemos que cambiar y lo hacemos los humanos y lo hacemos a través del cambio de o la implementación de esta metodología para poder evolucionar y sí explotar las capacidades tecnológicas que vamos a hacer. Siguiente, por favor, Joserra. Sí, creo que ahí también Diga, diga. vale la pena destacar y no solo hacer énfasis, ¿no? En la parte de cómo a veces los equipos luchan, sino pero también la parte del desconocimiento que tienen de los procesos que hace cada equipo, ¿no? Toda Tal esta cual. parte cuando vas, ¿no? Con un equipo de desarrollo y te dicen, mira, la verdad es que yo desarrollo, despliego, hago mis pruebas unitarias y le aviso al equipo de QA y la verdad no tengo conocimiento de lo que ellos hacen o bajo qué condiciones pues me retrocesan o tengo que volver a hacer reingeniería, ¿no? Y entonces la parte de llevar toda esta cultura, ¿no? Es, sí, obviamente integrar a los equipos, pero también hacer esta concientización de qué es lo que hace cada equipo, ¿no? Y cómo se va a distribuir de forma holística toda esta responsabilidad en el diseño de arquitectura, cómo también va a influir la parte de ya sea arquitectura on-prem o arquitectura en nube, que yo como desarrollador sepa cuáles son pues, los procesos de seguridad y de calidad que tengo que cumplir, ¿no? Entonces eso también es bastante importante. Tal cual, José Ramón, tal cual. Ahí si quieres avanzar, y tal cual lo que está diciendo José Ramón, que el primer punto de la metodología es la comunicación, ¿no? Que mis áreas estén intercomunicadas. Y el segundo es la colaboración entre equipos. Entonces, por ejemplo, una buena práctica para las compañías que tienen equipos de distintas, de distintas áreas de tecnología que se puede utilizar es, por ejemplo, que alguien de cada equipo de charlas o cursos internos. Por ejemplo, alguien de software les enseña a toda la compañía la base de Python. Alguien de infraestructura enseña las bases de redes. Y empezamos a hacer esto que dice José Ramón de compartir el conocimiento, ¿no? Entonces, que todos estén eh, alineados y sepan lo que están haciendo las demás áreas, lo que va a generar es el famoso time to market, ¿no? Que después viene el CEO de la compañía y nos presiona a José Ramón y a mí, y Walter, cuando está este producto online y demás. Entonces, ¿cómo evito, cómo acelero todo ese tiempo con todos estos puntos que estamos conversando? Y como les digo antes, todo lo que ven aquí en este slide es lo mismo. Pasan a hacer cosas, vamos a ver algunos puntos técnicos que hay aquí, pero la mayoría son cosas triviales, como por ejemplo, obviamente que voy a controlar los procesos. La metodología de DevOps no es, bueno, somos todos amigos y de la mano trabajamos. No, no, no. Hay estándares y formas de trabajar y hay un control de procesos que nos va a permitir mejorar lo que estamos haciendo. Y después sí van a aparecer conceptos que los vamos a ver más adelante, como la integración continua, el desarrollo continuo, el testeo continuo y el monitoreo continuo. Pero lo interesante aquí es que vean que de la derecha, en el diagrama que hay, en esta imagen, se plantean un montón de pasos y lo que quiero rescatar de esos pasos es la mejora continua. Van a ver que todo el tiempo iteramos e intentamos mejorar lo que estamos haciendo. Es decir, que nunca voy a decir, está perfecta mi compañía. Siempre voy a encontrar puntos de mejora. Mis productos pueden mejorar, mis sistemas de monitoreo pueden mejorar y mi negocio puede aumentar y crecer, que es lo que siempre nos van a exigir, ¿no? Las compañías todas quieren aumentar la rentabilidad, aumentar las ventas y demás. Bueno, vamos a medir todo ese desempeño y vamos a encontrar los puntos de control para poder mejorar. Siguiente, por favor. Bien, como para resumir esto y ponernos un poco un nivel más técnico, no vamos a aburrir con José Ramón de hablar de bits y de código bajo nivel, no va a suceder, lo podemos ver en otra sesión más adelante, pero ¿qué es esto? Es un movimiento cultural con alto grado de colaboración. Y la cultura la vamos a generar entre todos, por eso la concientización de todo esto hacia la interna de los equipos de tecnología
metodología y de negocio, es el que hace el cambio y que después sea fácil implementar las herramientas que ahora vamos a conversar. Porque si yo voy a trabajar con herramientas que son cross equipos, como decía José Ramos, mis equipos no se hablan y no saben qué hacen, implementar esas herramientas va a ser el doble o el triple del tiempo de lo que sería en una compañía que sí tiene adoptados la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo y demás. Por lo tanto, todo lo que es la metodología DevOps no deja de ser un movimiento cultural que hacemos las personas hasta que en algún momento de nuestras vidas la inteligencia artificial nos reemplace a todos y no tengamos más trabajo en sistemas. Todavía no va a pasar eso. Por lo tanto, esto va a ser nuestra propia forma de pensar y cómo avanzamos a la interna. Entonces, a mí me gusta, y nosotros lo hacemos mucho, que todos los equipos de la compañía tengan que dar cursos. Incluso nuestro CFO hizo un curso de cómo invertir, para que se den una idea de detalles que hacen a la cultura. Entonces generamos que todos quieran traer, toda la compañía quiere enseñarle su know-how o su valor a sus compañeros. Y así se empieza a cambiar la compañía. Bien, volviendo a lo mismo, y la idea es esa, es repetir para quemarles a fuego los conceptos del movimiento. Luego de todo esto, una vez que tenemos transformada nuestra cultura organizacional, o empezando va, por lo menos, empezamos a trabajar en lo que les comentaba antes, que los propietarios del negocio son todos en la compañía. Todos cuidan operaciones, de IT mantiene los sistemas, el equipo de software nuevas versiones, el equipo de ventas va a salir a vender mejor y demás. Y lo voy a hacer a través de las prácticas cruzadas, como les comentaba, tareas compartidas, prácticas cruzadas. Todo esto para agilidad, time to market, time to market, time to market. Después las herramientas, seguimos si querés, José Ramón, Sí, nos van a terminar fortaleciendo el negocio y el time to market, ¿no? Y nuestros productos. Y bien, y el impacto, ¿no? El impacto que generamos es esto que les vengo comentando. Mejorar nuestra organización, que maduren nuestros equipos, que entiendan el valor, que todos se sientan parte, que todos aporten valor desde la mejora de los procesos, desde autoevaluarse y determinar las rutas para hacer un proceso mejor. Ah, yo soy del equipo comercial y detecto que por qué no hacemos tal acción de ventas que vamos a vender más, o por qué no agrego tal funcionalidad en mi marketplace y hablo con el equipo de software y le digo, se me ocurrió una nueva funcionalidad que podemos vender mejor. Eso es un poco lo que nos trata de hacer esta cultura, ¿no? Así todo, y con todo esto, hay estándares y planificación muy detallada de cómo hacerlo. Y todo esto lo vamos a llevar con cronogramas de entrega, proyectos, planes, hojas de ruta y trazabilidad de todo lo que hacemos. Bien. y creo que ahí también es bastante importante destacar el proceso también, porque muchas veces siempre que empezamos a hablar de DevSecOps es cómo puedo empezar a meter nuevas funcionalidades a toda la parte de las aplicaciones que se tienen, ¿no? Y eso también está bastante bien. Pero también parte de meter toda esta comunicación continua, ¿no? De integrar un flujo que te permita asegurar y garantizar que vas a poder hacer estos cambios con agilidad, ¿no? Pues cambia un poco el foco de la organización. Dice, ya no me tengo que preocupar porque si no hice pruebas unitarias o porque si voy a tener errores aquí, porque ya tenemos un flujo que nos garantiza eso. Y ahora yo puedo enfatizar, ¿no? Yo como QA, como desarrollador también, mi vista hacia cómo empiezo a medir mis sistemas, ¿no? Tengo tiempo de empezar a definir, bueno, lo puedo mejorar si yo monitoreo, por ejemplo, el tiempo de mis APIs, ¿no? Y desde ahí entonces, pues empiezo a tener una visión de cómo, ok, dejo que mi sistema, que mi flujo funcione y yo me enfoco también en la parte de identificar mejoras que antes tal vez no tenía tiempo ni siquiera de voltear a ver, ¿no? Eso también es bastante importante. Bien, y ahí sí nos vamos a poner un poco más bajo, un nivel menos de la parte cultural y del cambio metodológico, y empezamos a hablar de algunos conceptos bien técnicos, y ahí vamos a hablar de lo que los cloud providers, los hyperscalers, llaman la matriz de responsabilidad. Del lado on-premise
y van a ver todo lo que se ocupa el cliente. Esto lo tomé de una de las nubes públicas más populares, que básicamente del lado on-premise nos ocupamos de todo, ¿no? Desde el data center físico, a mí me ha tocado administrar y operar data center físico, y la luz ámbar se prendía a las 4 de la mañana y Walter aparecía en un coche andando por la autopista al data center a arreglar una tecnología, ¿no? Entonces, en el modelo on-premise me hago cargo absolutamente de todas las capas de servicio, networking, storage, servidores, capa de virtualización, sistemas operativos, middleware, etcétera, 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 hasta mi aplicación. Y del otro lado, vamos a ir al software as a service, que es el modelo SaaS, que van a ver todo en blanco. Y cualquiera pensará, bueno, no me ocupo de nada. Y aquí se los voy a separar en dos. Por un lado, todos conocemos y utilizamos un montón de software as a service, que son Spotify, Netflix, mi correo y demás. Pero aquí nos estamos posicionando desde el lado del equipo de tecnología y de sistemas, en donde cuando utilizo software as a service de cualquier cloud provider, lo que estoy haciendo es crear código que lo va a ejecutar la nube sin ningún entorno. Entonces, voy a escribir un código específico para Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, Huawei Cloud, la nube que quieran, que tenga software as a service, y la nube se va a ocupar de ejecutar ese código y hacer las tareas y las funciones que se hayan programado. Luego tenemos, si volver para atrás, José Ramón, que quiero centralizarme en el modelo PaaS, pero para hacer todo eso les quiero explicar todos los modelos. Entonces, luego tenemos el modelo IaaS, que habla de máquinas virtuales en la nube, para los que no estén familiarizados, y me ocupo del sistema operativo hacia arriba. Entonces, a partir del sistema operativo, lo tengo que mantener, sea con un proveedor o con mi equipo interno. Voy a mantener mis sistemas operativos, mi middleware, mis runtimes, mis datos y mis aplicaciones. Y donde está la tendencia global, y esto está muy relacionado con la charla que vamos a tener, es en el modelo PaaS. Y el modelo PaaS es Platform as a Service. Y si lo revisan, de lo único que me tengo que ocupar es de mis aplicaciones y de mis datos. Y eso es algo muy interesante, porque este modelo me va a permitir mover mis cargas. Y esto va a ser más allá de una nube pública en específico. Si yo trabajo en un modelo PaaS que está relacionado directamente con los microservicios y con los contenedores, me va a permitir todos los beneficios que vamos a charlar a continuación. Ahora sí, José Ramón, si querés avanzar y hablamos de lo que es un contenedor. A mí, para contarles lo que es un contenedor, me gusta, y esto que les comentaba de sacar los mitos y todas las palabras complejas que se utilizan, yo siempre digo que la virtualización es de 1964, ¿no? Y lo que hacíamos en la virtualización era decirle a un sistema operativo o engañar a un sistema operativo de que estaba en un único hardware. Y para que todos entiendan lo que es un contenedor, hacemos esto mismo con un nivel más de abstracción. Mis aplicaciones piensan que están en un único sistema operativo, ¿cierto? Entonces, si yo pudiese entrar, lo que estamos compartiendo José Ramón, pudiese entrar a la aplicación diría, estoy en un único sistema operativo. Y en realidad no es así. Pero ¿qué beneficios me da de interesante todo esto? Por un lado, la funcionalidad más grande que tienen los contenedores es la escalabilidad. Si yo desarrollo contenedores, puedo escalarlos, es decir, replicarlos. Y quiero tener ahora 100 contenedores con mi mismo sistema, mi misma conjunto de sistemas, mi carrito de compras. Luego les traje algunos ejemplos para verlo en detalle. Pero me da algo que es la portabilidad. Yo puedo ejecutar mis contenedores en cualquier entorno, en mi data center, en mi notebook, en donde sea. Obviamente que si José Ramón me contrata y le digo, bueno, José Ramón, vamos a ejecutar un contenedor en tu notebook, está muy lindo para un laboratorio. No voy a venderle un producto a toda Latinoamérica con mi hardware de notebook, lógicamente. Pero lo que me permite este modelo es que puedo portar todas mis aplicaciones y mis datos a donde quiera. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es tener una capa por debajo y mis servicios, mis contenedores van a ir encima de esa capa. Y esos contenedores tienen la ventaja de la isolación, la portabilidad, la escalabilidad, y los vamos a ir conversando, pero me permiten esto por sobre todo. Entonces yo podría desplegar mis mismos servicios en todas las nubes a la vez. Yo podría decirle a José Ramón, vamos a instalar mi marketplace dividido entre Google Cloud, Azure y AWS, por ejemplo. Siempre y cuando haya diseñado y armado la arquitectura de mis servicios de esta modalidad, de esta manera. Bien. Si querés, José Ramón, avanzamos uno más. Bien. ¿Y
¿Y qué les traigo aquí? Que es la tecnología de Docker, que es el estándar del mercado para crear estos microservicios. Docker es del mundo del open source y lo que es una manera de empaquetar y armar mis contenedores y hacer esto que comentábamos, escalables, portables y demás. Y hay un montón de librerías que vienen de Docker que de manera muy rápida me van a permitir armar mis servicios, mis microservicios. Siguiente, por favor, ahí, José Ramón. Vamos a tener siempre una para adelante. Ahí. Bien. Vamos a tener, para armar nuestros contenedores, y no es la idea mostrarles ahí como es un archivo de Docker, pero tengo un archivo en donde es mi receta del pastel, en donde va a decir qué sistema operativo necesito. Por ejemplo, mi producto está, mi software está armado en Python, entonces tengo una imagen de un sistema operativo Linux que tiene las librerías de Python y además va a tener mi código, mi propio código. Una vez que tengo ese archivo armado, es un archivo de texto plano, creo mi imagen de Docker. Ahora sí tengo mi especie de máquina virtual, mi contenedor con mi imagen de Docker, ahí sí ya está mi solución armada. Ahí está lista para ejecutar. Cuando la ejecuto y la instancio, es mi aplicación funcionando, que es el contenedor de Docker. Esto se va a repetir infinitamente, no importa la complejidad de las cosas. Después vamos a ver que se pueden armar cosas muy complejas en tecnología, y piensen en plataformas como Netflix, como Spotify, la cantidad de servicios que deben tener por ahí atrás y la cantidad de despliegues que hacen de versionado todos los días. En un momento yo había investigado que Netflix hacía casi 10.000 commits de código diarios. Vamos a hablar de todas estas ventajas que tienen esta tecnología, pero ¿a alguien le pasa que entra a Netflix y le funciona mal? No, generalmente no pasa, es de las plataformas, o Spotify, son de las plataformas más estables que conocemos y utilizan todo este tipo de tecnología. Siguiente, Joserra. Bien. Lo mismo que les comentaba, el Dockerfile, que es este texto plano con la receta del pastel, la imagen de Docker. ¿Y qué pasa si tengo que hacer muchos Dockers a la vez? Porque yo les cuento para un servicio, quiero hacer una aplicación en Python. Y si tengo 100, bueno, hay un archivo un poco más complejo, un YAML, que es un Docker Compose, que es un Docker de Docker Files, ¿no? Tengo un montón de recetas ahí adentro y lo auto ejecuto y me lo hace de manera escalada y me lo hace más masivo. Bien, José, seguimos si querés. Y aquí les traje un ejemplo, y me gusta traer este ejemplo porque es una mala práctica, pero lamentablemente a veces no tenemos opciones, ¿no? Y hablamos de portabilidad. Walter dijo, bueno, Walter, dijiste que la portabilidad era la clave de esta tecnología. Y aquí me traes un slide que habla de file system, estás diciendo de archivos. La realidad es que mis dockers tienen que ser, o mis contenedores tienen que ser efímeros, y yo no debería nunca guardar datos en esa aplicación. Entonces, yo siempre lo pienso como el típico rombo de decisión. Y le pregunto a la arquitectura y digo, ¿vas a persistir archivos? Eso va a un file storage de la nube, fuera de mi contenedor. Se lo voy a servir a mi contenedor para que te lo utilice. No, Walter, no voy a usar archivos, utilizo base de datos. Lo mismo, no quiero dentro de mi mismo contenedor tener la base de datos, va a estar fuera. Porque si yo quiero mover ese contenedor a otro lado, si lo quiero apagar, ¿qué pasan con mis datos encima? Bueno, estoy rompiendo la buena práctica de ser portables, efímeros y demás. Entonces, ¿por qué les traigo este caso? Porque a veces no tengo opción. A mí me ha tocado un caso muy interesante donde un cliente me dice, tengo un problema. Tengo una aplicación muy antigua, una aplicación legacy, que hace muchos años tengo una plataforma de e-learning que le vendo a las compañías, pero le vendí a un país árabe muy grande y quieren que mi aplicación escale para 8 millones de usuarios. Y mi aplicación funciona, Walter, para 500 con viento a favor. Bueno, hicimos una mala práctica para resolver un pedido del cliente, que fue convertir eso así como estaba en tecnología de Docker. Y cualquiera dirá, ¿qué nos estás diciendo? Les estoy diciendo la realidad de lo que puede pasar en el mercado y que no es una buena práctica, pero podríamos utilizar esta tecnología y transformar alguna aplicación legacy
no teniendo las mejores características. Vamos a persistir, por ejemplo, archivos. Esta aplicación tenía muchos archivos dentro porque todas las imágenes de los cursos y los videos convivían adentro de la misma aplicación. Entonces ya no era portable, por ejemplo. Era un Docker que pesaba muchos y muchos gigas. Entonces rompí la lógica de esto, pero lo permite la tecnología. Yo puedo utilizar, si fuese necesario, aquí adentro esta persistencia de archivos. Siguiente, por favor, José. Bien, pero ¿qué pasó en el mercado? Muy lindo, Walter, con los contenedores, creamos un montón de contenedores, trabajamos en microservicios y ahora José Ramón me dice, Walter, me dijiste que ahora tenía herramientas automáticas que se escalaba todo, pero ahora opero 150 contenedores a mano. Es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, ¿qué hizo el mercado? Y ahora les voy a contar la historia. Crea los orquestadores de contenedores, que son plataformas PaaS, plataformas de service, que me permiten armar reglas para todos mis servicios, para todos mis contenedores. Y aquí les traje un montón, para no aburrir, les traje un montón y después les vamos a compartir el material, de todo lo que me permite hacer esta plataforma, donde voy a armar reglas para cada uno de mis servicios. Quiero que mi servicio A se escale según la cantidad de usuarios que accedan al mismo todos los días. Y lo dejo automático. No estoy con José Ramón 24 horas conectados los dos, viviendo conectados ahí, escalando a mano. No, vamos a dejar todo esto de manera automática y demás. Siguiente, José Ramón. ¿Por qué utilizar esta tecnología? Porque es la típica tecnología de clúster, donde me va a permitir agrupar y armar reglas por grupos de servicios. Con esto que les comento. Bien, siguiente. Y aquí les traigo el caso que es más interesante para analizar y entender esta tecnología. Del lado izquierdo vemos una arquitectura monolítica. Y este es un típico carrito de compras y demás. Y del lado derecho es una arquitectura de microservicios. Entonces, vamos a cambiar el módulo de producto, ¿no? Entonces, José Ramón me dice, Walter, tenemos la nueva versión 2. Vamos a impactar versión 2. Y estamos del lado izquierdo, la versión de monolito, y empezamos. Y yo le digo, José Ramón, ¿cuál es la ventana de horario que nos da el negocio? Y José Ramón me dice, Walter, domingo 4 a.m. es donde menos usuarios entran. Y todo el equipo de sistemas y de operaciones va a estar a las 4 de la mañana conectado, prendiendo velas a todos los santos de que el despliegue y pisar el nuevo servicio no impacte a mi módulo de customer, a mi servicio del carrito en la web y demás. Y aquí el rollback es muy pesado, porque hacer rollback de esto es un full backup de toda esta solución, volver a pisar todo, el impacto que hice sobre las bases de datos. Bueno, así se hacía hasta ahora, ¿no? Y todavía se sigue haciendo en un montón de compañías, sobre todo la banca en Latinoamérica. Tiene muchos servicios del mundo de arquitectura monolítica. ¿Y qué pasa en la arquitectura de microservicios? Y ahora vamos del lado derecho. Entonces, con el mismo caso, José Ramón me dice, Walter, vamos a actualizar el módulo del carrito de compras o el módulo de producto. Y como están totalmente desagregados, y piensen a los microservicios como sistemas que se comunican entre sí, que son distintos, se están hablando entre sí, tienen comunicación, por eso ven ahí todas las flechas grises, como se hablan todos los servicios, yo voy a impactar solamente el carrito y si hay un problema lo voy a volver atrás, sin impactar toda mi solución entera. Y no lo voy a hacer a las 4 de la mañana, lo puedo hacer en el momento. Vamos a ver después algunas técnicas y las vamos a mencionar de cómo hacer con esta tecnología cambios online. Y otro tema más que tenemos acá de interesante para entender la arquitectura de microservicios. Viene el Cyber Week, que lo tenemos en todos los países. Viene el Cyber Week. Entonces nosotros sabemos, con José Ramón, que estamos en el equipo de operaciones de TI, sabemos que lógicamente marketing hizo una mega campaña del Cyber Week, la ciudad está publicidad por toda la ciudad, a explotar nuestros sistemas, vamos a vender como nunca, y sabemos que toda la capacidad de cómputo la vamos a necesitar en el carrito primero. ¿Por qué? Porque lógicamente los clientes van a empezar a picar en el carrito, a agregarse productos. Entonces la arquitectura de microservicios va a mover toda la capacidad de cómputo a los servicios que se necesiten al principio y las va a ir distribuyendo a medida que pase el tiempo. Por lo tanto, el lunes del Cyber Week, toda la capacidad de cómputo de mi infraestructura, sea en la nube o en mi data center o en donde sea, va a estar en el carrito, pero a medida que pasen los días, y quizás llegando al viernes o al jueves, voy a ir migrando capacidad de cómputo al módulo de Customer, que va a enviar el pedido al cliente, la validación del pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está desagregado. Son piezas distintas de software que se hablan y se comunican entre sí. Vamos, siguiente, Joserra.
Sí, y sobre todo aquí también, Walter, Diga. me gustaría también precisar la parte y sobre todo lo que mencionabas de las ventanas extremas de cambios, ¿no? Pero también como este factor afecta mucho a la agilidad que en sí los equipos de desarrollo, los equipos de QA sí pudieran tener, ¿no? Pero y negocio les dice, no me importa que ya esté tu desarrollo listo, tenemos que ponerlo ahí en hold y podrán ser 5 de febrero, pero lo vamos a desplegar hasta el 30 de febrero porque es cuando desplegamos todos los PI plannings que hicimos para el mes, ¿no? Y ahora imagínense la parte de la presión de QA, perdón, de desarrollo, que no solo tiene que lanzar un desarrollo, ahora tiene que lanzar al mismo tiempo todos los que juntó en el mes de desarrollo y se los tiene que echar en toda una noche, ¿no? Eso también es Sí, José bastante... Ramón, el famoso, el famoso freeze. Nadie Sí. toque nada. Estamos en Cyber Week, no huele ni una mosca por el data center, ¿no? Bueno, estas tecnologías, ahora vamos a hablar en el siguiente slide de la tecnología madre que hace toda esta magia, y es la tecnología de Kubernetes. Y la tecnología de Kubernetes es un administrador de contenedores, que es esa caja donde voy a aportar todos mis microservicios y le voy a armar todas estas reglas. Y para que se den una idea de cómo nace esto, esta tecnología la crea Google. Y cómo funcionaba esto en su momento. El proyecto se llamaba Google Board, era un proyecto interno de Google, y Google lo que hacía era instalar en todos los proveedores de telecomunicaciones de cada país sus servidores con esta tecnología en sí. ¿Por qué el buscador funcionaba tan rápido en los inicios de Internet? Y Google revolucionó todo. Y todos en cada uno de nuestros países navegaba y decía, ah, mirá cómo busco y lo rápido que anda Google. Porque tenían tecnología de Kubernetes, que no se llamaba así, obviamente, que hacía toda esta magia. Tenía un clúster en cada data center de cada proveedor comunicado entre sí a nivel global y todos entrábamos. Yo no estaba yendo a Argentina cuando navegaba. Yo estaba en realidad, perdón, no estaba yendo a Estados Unidos a los servidores de Google, estaba yendo a Argentina a mi proveedor de telecomunicaciones directamente. Esa tecnología, Google en el 2015 la dona a la Cloud Native Computing Foundation, dona el proyecto bajo licencias Apache, y ahí empiezan todos los grandes vendors de tecnología del mundo a empezar a aportar ese proyecto. Por eso Kubernetes hoy es la tecnología estándar de todo el mercado para administración de microservicios. Todo se basa en Kubernetes. Lo que pasa es que cada uno le puso su marca, su brand encima. Entonces tengo el AKS, el GKE, el OpenShift, el Rancher, pero si le quito toda la piel a todos esos productos, la base de esa tecnología es la tecnología de Kubernetes, que también puedo utilizarla en Kubernetes puro. Y esta tecnología, si querés seguimos, José Rassi, esta tecnología piensa o está pensada para todo lo que es nuestros microservicios, donde voy a aportarlos, como les comentaba, todo aquí adentro, y voy a armar un clúster. Si quieres avanzar una más, José Ramón, y explico por encima cómo funciona esto. Y aquí van a ver, Kubernetes tiene dos grandes mundos, los master nodes y los worker nodes. Los master manejan toda la lógica de mis reglas, cómo entra el tráfico, cómo se expone Internet. Y en los workers están mis aplicaciones, específicamente. Van a ver un detalle que, si uno lee la documentación o se interioriza, me dicen mínimo 3 worker nodes, Walter, tenés que tener. Y esto es por regla de paridad de clustering. Si se me cae un worker node, explota, hardware, lo que fuese que suceda, tiene la inteligencia para redistribuir mis aplicaciones. De manera en caliente, lo hace esto sin que haga nada. Estamos con José Ramón tomando un café y el clúster está moviendo las aplicaciones a sus otros nodos para asegurarme la continuidad de los servicios. Y después, bueno, aquí les trajimos qué es cada componente. Se pueden ver eh, más en detalle. Esto es a grosso modo cómo funciona. Tampoco queríamos volverlos locos con el bajo nivel de esta tecnología, pero está el kubelet, que es el servicio que le avisa a los master cómo está cada worker, qué carga tienen, tengo más capacidad, mandame más tráfico que estoy libre y demás, y el pod, que es como llamamos a nuestras aplicaciones en este proyecto, pod y demás, el pod es mi aplicación en específico. Si quieres seguimos, José Ramón. Sí, y también el impacto que todo esto hace en la parte de los costos de infraestructura, ¿no? Cómo se empieza a abrir el mundo de toda del crecimiento elástico, el crecimiento horizontal, ¿no? Donde, bueno, yo también tengo la disponibilidad, porque siempre hablamos de, bueno, cuando viene más tráfico, ¿cómo crezco, no? Pero también cómo optimizamos cuando no hay mucho tráfico, cómo puedo ir quitando esos nodos, y soy bastante ágil para poder también eficientar en esa parte de la arquitectura
pues a los CFOs y a toda la parte de paga de dinero, pues les hace bastante sentido. Sí, está muy bueno lo que decís, José Ramón, porque incluso hay módulos que puedo instalar sobre Kubernetes que me dicen cuánto vale una aplicación. Piensen que ahora mi aplicación se va a elastizar. Viene el Cyber Week y hay 10 réplicas, termina el Cyber Week y hay una o dos, como decía José Ramón. Cuando no hay tráfico, quiero apagame todo, bajame todo para que no consuma, estoy en la nube pública, ya saben cómo funciona. Dejo todo encendido un mes, viene el CFO, me quiere matar porque me dice, mirá la factura y ahora no estamos en Cyber Week. Entonces, con lo que dice José Ramón, y está muy bueno, escalo vertical y horizontalmente. Tiene la capacidad de crear más nodos y aumentar la carga y seguir aumentándola. Bien, y aquí les traemos un concepto que es el Continuous Integration y Continuous Delivery, que está muy relacionado a la metodología DevOps y es cómo despliego estos servicios. A mí siempre me gusta contar que en otras vidas yo era sysadmin, mi especialidad en su momento era sysadmin en Linux y demás, y esto que les comentaba, ¿no? Los cortes de servicio los domingos 4 de la mañana, a mí me tocó aquí trabajar en el sistema de transporte muchos años, que teníamos una tarjeta de crédito, y con esa tarjeta, como la de crédito, entrábamos a todo, al bus, al metro, al tren, todo con la misma tarjeta. Entonces, imagínense un sistema non-stop, que todo el, toda Argentina trabaja con ese sistema, y no hay, José Ramón, vamos a pagar, hoy apagamos que hay una versión. No, no, no. Entonces, las ventanas que teníamos y el impacto era tan grande que si nos pasábamos más de 2 horas y no implementamos una nueva versión, había que hacer rollback. No daba en la ventana, ¿por qué? Porque el tren empezaba a las 6 de la mañana, entonces teníamos de 4 a 6 de la mañana para implementar cambios. Si eran 6 menos 3 minutos y no estaba todo implementado y listo para volver a la operación, rollback todo para atrás. Y así vivíamos en una vorágine insalubre para los sistemas y para los humanos también, pero sobre todo para el negocio, que vivía con pedidos de rollback y demás y problemáticas. Entonces, el Continuous Integration y el Continuous Delivery es cómo voy a guardar mi código en los repositorios y cómo lo voy a desplegar. Todo esto muy lindo que hablamos tiene una metodología, que parte de esto es una de las herramientas de los DevOps, que es cómo voy a impactar todos esos cambios en producción. Esto que Walter me dice, que no tengo que cortar servicio y no me quedo hasta las 4 de la mañana. Entonces, por un lado, voy a tener la integración continua y la herramienta que utiliza acá son los SCMs, los Source Control Management, que aparecen los GitHub, GitLab, Bitbucket, todos este tipo de herramientas que son un repositorio de código, ¿no? Ya no es más como en otros tiempos donde que la notebook de José Ramón no le pase nada, que está el código fuente de la compañía. No, no, Exacto. eso ya lo tenemos centralizado. Hay un proveedor que nos brindan esto, hay un montón de proveedores que nos brindan estos servicios, incluso hasta las nubes públicas tienen sus SCMs, donde guardamos el código y lo almacenamos ahí. Y eso nos da la versatilidad, si quieres, José Ramón, avanzamos, nos da la versatilidad del control de versiones, ¿no? De tener ramas de desarrollo, la master, los hotfix, un release, una nueva versión y demás. Y ahí es como una línea temporal de nuestro software, ¿no? Y hay una rama principal, y ahí hay permisos, y bueno, el arquitecto puede tocar la master, y tengo un junior que está empezando y se hace una réplica y empieza a escribir código por fuera de la rama master, y si alguien lo aprueba, se va a hacer un merge a esa rama. Bueno, todo este tipo de tecnologías y demás, lo que me van a permitir era lo que queríamos antes, acelerar el time to market, lo que decía José Ramón. Mi producto nuevo, el equipo de QA desesperado, que no puede poner en producción el nuevo código, la nueva versión, o el equipo de software. Y desde este lugar, si quieres avanzar una cosa, Ramón, y desde este lugar tengo todo mi código fuente de mis aplicaciones en mi repositorio, y ahora quiero que ese código fuente se transporte a producción. Y empezamos con el Continuous Deployment. Y ahí van a encontrar libros y herramientas por todo Internet, y se pueden aburrir de ver esto. Y a mí lo importante y lo que quiero destacar de esto es que hay 3 actividades principales. Build, ship and run. Construir, transportar y ejecutar. Y después le voy a agregar complejidad, ¿no? Entonces, voy a construir mis aplicaciones y mis microservicios, voy a transportar por un flujo, donde, lo que decía José Ramón, mi aplicación sale del equipo de software, se la mando al equipo de QA y la prueba. El equipo de QA se la manda a operaciones del negocio y hace su prueba en el ambiente de staging. Le da el OK el owner del negocio y ahí vamos a producción. Todo esto, este workflow, este deployment, es automático. Y es lo que hacen los ingenieros DevOps. Me van a armar todo esto de manera automática para que todo este flujo todo el tiempo, acuérdense de los 10.000 despliegues que hace Netflix por día, transparentes para todos los usuarios sin impacto.
¿Por qué? Porque tienen un proceso de continuous integration y continuous delivery muy robusto, de verdad. Bien, y para no aburrirlos más, y sé que estamos en hora y nos excedimos un poco y ahí les vamos a pedir preguntas y feedback de la charla, les traje un último ejemplo que está traído de Google Cloud, que es un tipo de despliegue que se llama Canary. Del lado de arriba van a ver el camino del desarrollador. El desarrollador, el developer, guarda en el repositorio de Google Cloud, en este caso, su código fuente. Construimos esa imagen y demás. La herramienta que está haciendo todo este transporte y todos estos, llevar esta aplicación por todos lados, se llama Spinnaker en el mundo de Google. Hay un montón más. De hecho, nosotros tenemos una que se llama Nops, que es nuestra aplicación. En este caso es la de Google. Y lo que estamos haciendo es desplegar dos versiones de la misma aplicación. Van a ver que tengo MyApp en producción y MyApp en Canary. ¿Y qué es la del Canary? Es básicamente, voy a hacer una prueba con el usuario y yo voy a hablar con Kubernetes, con mi clúster de contenedores, le voy a decir, Kubernetes, quiero que el 10% del tráfico se redirija a mi aplicación Canary, que es la versión 2. La versión productiva está online y estoy subiendo una versión 2 en paralelo. Cuando estoy seguro, porque estoy haciendo que mi usuario final pruebe mi versión Canary, le digo a Kubernetes, ahora mi versión Canary es productiva. Y si, por ejemplo, estamos monitoreando al usuario y empieza a tener fallas por todos lados y errores, con un simple botón hago un rollback. Entonces, esta tecnología me permite tener las dos aplicaciones, mi versión 2 en paralelo y mi versión productiva, y hacer el cambio. Hago el rollback o no. José Ramón me dice, Walter, los usuarios están contentos, ya probamos todo, está monitoreado, listo, depreco mi versión, mi aplicación productiva y ahora la productiva es la App Canary. Este es un tipo de despliegue, un tipo de metodología de despliegue que nos permite este tipo de tecnologías como Kubernetes y con esto que estuvimos conversando. Bien, y último slide, ahí ya si les parece, José Ramón, abrimos el mic y demás. Una para atrás que teníamos ahí ¿cómo pensamos los DevOps? Ahí está, ahí está. ¿Cómo pensamos los DevOps? Bueno, un poco de todo esto que les trajimos hoy con José Ramón, pensamos todo el tiempo en los puntos de mejoras, ¿no? Y esto de optimizar mi proceso de despliegue, que es lo que estuvimos conversando con el Continuous Integration y Continuous Delivery, es este punto de mejora. Y automatizar todo. Yo siempre le digo a mi equipo, a mí me gusta que trabajen los sistemas para nosotros y no la gente. Entonces, mi equipo tiene que estar todo el tiempo pensando en cómo automatiza todo. Tarea que me piden más de 3 veces es potencial a ser sometida a una automatización. Después vemos con qué herramienta, eso viene después, según el know-how de mi equipo, según el presupuesto que tenga. Quiero ir al open source, lo puedo hacer con open source, tengo presupuesto, compro una herramienta. Pero lo que pienso siempre es, mejoro el negocio automatizando procesos y me quito las tareas manuales. Eso como fundamental. Todo lo que es puntos de mejora, ¿no? Esto que hablamos con José Ramón de, estamos buscando a ver con la lupa qué proceso puedo mejorar, cómo optimizo, cómo ayudo al negocio y demás. Y lo que estuvimos conversando, documentación y compartir información. Y por último, registro técnico y empírico de todo lo que estamos haciendo a través de bitácoras. Sí, y Bien, creo que también aquí es importante precisar la parte de, bueno, o sea, la parte de de DevOps, pues sí, busca toda la automatización, ¿no? Pero toda esta metodología, toda esta filosofía, también cómo distribuye óptimamente las responsabilidades, ¿no? Hoy actualmente tenemos desarrolladores que gastan el 40% de su tiempo en otras cosas que no son desarrollar, ¿no? La parte de, oye, ya me pidió el equipo de infra que monitoree la aplicación de producción. Este, los de QA me pidieron que hiciera otras pruebas, ¿no? Ya me llegó el ticket aquí de otra aplicación y la tengo que meter y ver cómo proceso todo el cambio, ¿no? Y toda esa parte, cómo hago el rollback o cómo ahora en vez de desarrollar lo que llevaba, ahora me tengo que dedicar a hacer un quick fix en producción, ¿no? Y todo esto también, pues no solo va de la mano de cómo lo automatizo, ¿no? Pero sino cómo también me hago más eficiente a mí, cómo puedo mejorar mis desarrollos y la parte de los flujos, ¿no? Que me garanticen que voy a poder pues basarme en ellos, confiar en ellos y que entonces ahora sí, yo tengo mucha disponibilidad para desarrollar y negocio va a estar contento, ¿verdad? Porque ahora sí ya puedo cumplir toda la parte de la planeación, ¿no?
Porque hoy en día tenemos organizaciones y clientes que me dicen, yo hago una planeación anual de 24 proyectos, ¿no? Y dices, súper, ¿y cómo le haces, no? No, pues la verdad es que hacemos la planeación, pero al final del año cumplimos nada más con el 50% de lo que habíamos. Entonces, pues ahí es donde también negocios se estresa, ¿no? Porque te dice, pues tú lo estudiaste, tú dijiste que lo ibas a poder hacer y salieron mil cosas que estaban en la parte y en manos de desarrollo y pues se vuelve toda una complejidad bastante, digamos, lo más compleja de lo que se provee siempre, ¿no? Cuando se hace una planeación. Eso también es bastante importante. Y bien, pues aquí para poder cerrar la sesión y poder dar término al webinar al que les agradecemos mucho por haber participado, pues no sé si alguno de los attendees tiene alguna pregunta o algo de discusión abierta que quisiera tomar, platicar acerca de este tema. Igual está por el chat, ¿no? Si quieren, también ahorita tienen ya acceso al micrófono. Cualquier duda que tengan, adelante. Pues muy bien, digo, si no hay ninguna duda, ya veo que algunos se están desconectando, pues les agradecemos mucho por su tiempo. Perdón, aquí hay preguntas, ¿no? Les agradecemos. eh, Bien, muy bien. ¿Dónde podemos pues conseguir información sobre la metodología? Bien, Pues, ahí, sí, adelante, Walter. no, ahí José Ramón, le podemos compartir, hay muchos libros sobre la metodología DevOps, le podemos compartir, incluso también eh, el material que nosotros estuvimos compartiendo hoy es parte de la teoría de metodologías DevOps. Así que le podemos compartir bibliografía y demás, la misma presentación. Le podemos Sí, enviar correo con libros y demás. Hay mucha información interesante. sí, igual, siempre pueden ahí visitarnos. Aquí en el chat está soldic.mx. Igual, Walter, igual, si quieres compartir ahí la de Shaman, para que todos puedan pues, tener información de bastante valiosa, ¿no? Y los puntos de vista, ¿no? Y seguramente también en la parte de las documentaciones, pues hoy hablamos de lo que es CICD y de cómo mejorar la parte de los servicios, ¿no? Pero toda esta parte de DevOps ha crecido infinitamente, ¿no? Desde cómo también hago metodologías para medir la parte del satisfaction que tienen mis ingenieros, ¿no? Para identificar áreas de mejora. ¿Cómo puedo también madurar ahí la parte de, de ejemplificar casos de interacción software-arquitectura antes de desplegar a producción, ¿no? Lo que hoy conocemos como que es chaos engineering, ¿no? Entonces, pues ahí les podremos compartir, pueden consultar también ahí bastante información acerca de esos temas. Sí, aquí también hay una pregunta, si se pueden hacer una cita personalizada, ¿no? Pues obviamente ahí a través de nuestros canales, tanto de Shayman como de Solid, tenemos ahí todo el acceso a poder contactarnos con toda nuestra área de Project Management, ¿no? Y sin ninguna duda, ¿no? Podemos desde partir de alguna necesidad, entender cómo se quiere llevar a cabo un proyecto y cómo podemos apoyarlos en la parte de toda esta transformación.